Hola, buenos días a todos. Bienvenidos una vez más al análisis del mercado de las criptomonedas. Bueno, vamos a empezar hablando de cómo está la situación en el conflicto que hay abierto ahora mismo contra Irán. Ya sabéis que hay un ultimátum de Donald Trump para que abran inmediatamente el estrecho de Hormuz hoy. Hoy termina ese ultimátum. Pero se está hablando también de una posible tregua de 45 días, un alto el fuego de 45 días y también de un posible acuerdo para terminar definitivamente con la guerra. Vamos a mirar esa noticia. Como digo, es una situación muy tensa porque está el ultimátum por un lado, que si se llega a la fecha límite y no se ha abierto o no se ha dado ningún paso para abrir el estrecho de Hormuz, podría desatarse hostilidades muchísimo mayores hoy. O estamos en el extremo contrario, podríamos llegar a un acuerdo de paz y un cese inmediato del conflicto. Vamos a leer la noticia que nos dice que, bueno, que puede haber un cese del conflicto. Es esta la noticia, nos dice que Irán y Estados Unidos han recibido una propuesta para terminar con el conflicto y abrir el estrecho de Hormuz de nuevo. La noticia está aquí en inglés y la he cogido y la he pegado aquí para traducirla y poderosla leer correctamente. Y nos dice, todos los puntos deben acordarse hoy, declaró la fuente a Reuters, añadiendo que el entendimiento inicial se estructuraría como un memorando de entendimiento que se finalizaría electrónicamente a través de Pakistán, que ha servido como único canal de comunicación en las conversaciones. El jefe del ejército pakistaní ha estado en contacto toda la noche con el vicepresidente de Estados Unidos y un enviado especial y el ministro de Asuntos Exteriores iraní. Axios informó el domingo que Estados Unidos, Irán y mediadores regionales estaban discutiendo un posible alto el fuego de 45 días como parte de un acuerdo en dos fases que podría conducir al fin definitivo de la guerra, citando fuentes estadounidenses, israelíes y regionales. Según la propuesta, un alto el fuego entraría en vigor de inmediato, reabriendo el estrecho de Hormuz con un plazo de 15 a 20 días para ultimar un acuerdo más amplio. Es decir, se pararía inmediatamente hoy la guerra, alto el fuego de 45 días, reabriéndose el estrecho de Hormuz y los siguientes 15-20 días para ultimar un acuerdo más amplio. El acuerdo conocido como el Acuerdo de Islamabad incluiría un marco regional para el estrecho con conversaciones finales presenciales en Islamabad. Se espera que el acuerdo final incluya el compromiso de Irán de no desarrollar armas nucleares a cambio del levantamiento de las sanciones y la liberación de los activos congelados de Irán. Sin embargo, dos fuentes pakistaníes indicaron que Irán aún no se había comprometido a pesar de los intensos esfuerzos de acercamiento. O sea que se ha lanzado esto, pero Irán no ha respondido. O sea que no sabemos qué va a pasar, ¿vale? Solo se han lanzado estas propuestas. Entonces, sobre la mesa está el ultimátum de Trump, que de no cumplirse, pues podría decidir hoy, entre hoy y mañana, cuando venza ese ultimátum, lanzar un ataque brutal sobre Irán. O, por el contrario, Irán podría responder a esta propuesta favorablemente y establecerse un alto el fuego de 45 días y negociar para ver si se cumplen estas condiciones para el cese definitivo de la guerra, ¿no? Pero ninguna de las dos es segura, ninguna de las dos está confirmada. Irán no ha respondido ni al ultimátum de Trump, ni ha respondido a esta propuesta con Pakistán como mediador. O sea que ahora mismo la cosa está muy en el aire. No sabemos qué va a pasar, no sabemos si va a seguir la guerra y se va a recrudecer dentro de unas horas o por el contrario vamos a estar en una situación de alto el fuego de 45 días y negociaciones. Nos dice eso, Irán no ha respondido, declaró una fuente, señalando que las propuestas respaldadas por Pakistán, China y Estados Unidos para un alto el fuego temporal no habían logrado hasta el momento un compromiso. Así que estamos en una situación total de incertidumbre. Por un lado, el ultimátum nos puede llevar a un empeoramiento brutal a partir de mañana y por el lado contrario, esta propuesta de acuerdo nos podría llevar a que el conflicto termine, por lo menos temporalmente durante 45 días, y se negocie para que finalice definitivamente. Así que son dos situaciones muy diferentes. El mercado de momento no está reaccionando de manera negativa,
Así que seguramente está más pensando en que se llegara a ese acuerdo, pero no lo sabemos. Entonces, como no lo sabemos, pues ya veremos a ver qué pasa. Ya digo, en principio el mercado no está actuando de forma negativa. Pero, por otra parte, al que le da igual lo que pase, es a Michael Saylor, que ha vuelto a poner su tuit de los domingos diciendo volvemos al trabajo, como diciendo, bueno, seguimos comprando Bitcoin y hoy anunciará las compras de Bitcoin que ha hecho. Así que a este le da igual también lo que pase y sigue con lo suyo, con su estrategia, comprando, 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 le da igual si el precio baja un poco más, si rebota, le da igual. Sigue comprando, da igual lo que pase con la guerra, tiene claro su proceder, ¿no? Tiene claro lo que está haciendo. Y ahora ya vamos con el mercado. El mercado rebotó ayer muy bien, rompió la línea bajista, como veníamos avisando que podía suceder, y además lo hizo al cierre para tener una vela semanal muy bonita, cerrando en la zona máxima de la semana prácticamente y poniéndonos esta semana con muchas opciones de atacar los 72.815 durante la semana, porque es el siguiente nivel de resistencia importante que tiene. Y superando ese nivel de resistencia importante en gráfico semanal, es decir, si el domingo que viene cerramos, por ejemplo, en 75.000, rompiendo esta zona de los 72.815, pues tendríamos un potencial bastante interesante hacia la zona de los 90.000, que es esta línea verde que tenemos aquí que perdimos en su momento y que fue la que nos dio lugar a esta última caída brusca desde los 81.000 hasta los 60.000. Fue al perder esta línea verde cuando ocurrió esa caída. Por lo tanto, ahora es una resistencia importante y si rompemos los 72.815 en gráfico semanal, en unas cuantas semanas, que pueden llegar a ser pues igual 10 semanas, que son 2 meses y medio. Lo digo para que la gente se dé cuenta que el gráfico, la vela es una semana. Os quiero decir que romper aquí no quiere decir que al día siguiente va a estar aquí, ¿vale? Que puede tardar 2 meses y medio, o sea, 10 velas, o incluso más, en llegar hasta esta línea verde, ¿vale? Pero que sería el objetivo en gráfico semanal. O sea, a bastante plazo. Estamos hablando de que pueden ser 2 meses, 3 meses o incluso más, ¿vale? Pero sería el objetivo una vez que rompamos 72.815 en semanal. En gráfico diario, también, como vemos, hemos roto esa línea bajista que teníamos desde los 76.000, pasando por este punto, rota, claramente, una vela muy fuerte, la que cerró ayer. Y fueron en las últimas horas de negociación, como dijimos, que es lo que pasa siempre los domingos, se activa a última hora. A partir de las 8 empieza a moverse un poco, y en las últimas horas suelen ser claves, porque es ya cuando el mercado intuye cómo va a abrir los futuros de los mercados tradicionales y con eso pues tenemos el cierre, ¿no? Y el cierre ha sido muy positivo de la semana, del día de ayer y del fin de semana este largo que hemos tenido, que en 3 días hemos subido bastante. Hemos recuperado bastante bien lo que habíamos perdido el miércoles. El miércoles desaprovechamos la oportunidad de subir con una subida importante de las bolsas y lo ha recuperado el domingo, que es también algo de lo que veníamos diciendo. Al final los inversores saben que durante el fin de semana de 3 días que teníamos largo esta vez, podían acumular lo que habían acumulado en la bolsa el miércoles y en Bitcoin no, y dejaron Bitcoin para el fin de semana y lo han estado acumulando en esa zona baja de los 66.000 y pico, 67.000, hasta las últimas horas del día de ayer en el que salió para arriba y cerró muy bien. En gráfico diario tenemos una resistencia en 71.366 antes de los 72.815 que tenemos en el gráfico semanal. Y decíamos durante el fin de semana que probablemente ese era un nivel que alcanzaríamos esta semana, los 71.366, con cierta facilidad. A partir de ahí ya vienen las complicaciones. Gráfico horario, bien también. Claramente veis cómo a última hora de ayer saltó por encima de la línea bajista. Lo hizo en la vela de las 10. Hizo un amago a las 5. Una vela muy repentina, pero la mecha se quedó por arriba y luego cerró abajo, ¿no? Pero las siguientes horas volvió a la carga y por fin a las 10 rompió. La vela de las 11 fue para consolidar y la de las 12 al principio también, porque tocó aquí en esta línea. Y arrancó con esa vela de las 12 y la 1 para cerrar ahí, en los 69.000.
por encima de los 68.000 y pico que dije que podía cerrar, o sea, mejor de lo esperado. Y ahora se está consolidando todas estas horas que tenemos de vela nueva del día, está consolidando, esperando a ver qué es lo que pasa. Porque como hemos dicho, la situación está muy tensa. Por un lado, está el ultimátum que nos llevaría a ataques masivos si no se abre el estrecho de Hormuz hoy. Y por otro lado está el posible acuerdo que está pendiente de que Irán diga algo. Que no sé yo quién está para negociar en Irán también, porque están bastante descabezados, pero alguien tendrá que tomar una decisión en algún momento, ¿no? Así que bueno, pues estamos ahí pendientes de lo que pase y el mercado pues ha quedado un poquito ahí a ver qué pasa. Pero si hay un alto el fuego, pues seguramente tendremos caída fuerte del petróleo, que ahora mismo está todavía en 109 y eso está impidiendo que el mercado recupere mejor. Porque en cuanto el petróleo caiga por debajo de 100, que es más de un 10% de caída, los mercados van a recuperar muy rápido. Todo. Ahora mismo, veis, el SP 500, el futuro está repitiendo. Llevamos una subida interesante desde el mínimo de la semana pasada, eso sí. Pero la semana ha empezado pues con cierta cautela, por eso que puede llegar a ocurrir, ¿no? Pero ya dijimos también la semana pasada, al principio de la semana, que posiblemente esa semana sería la del máximo de la guerra y el mínimo de los mercados. Y por el momento parece que vamos bien encaminados, porque fue el mínimo de los mercados y parece que fue el máximo de la guerra, a menos que hoy eh, se lleve a cabo el ultimátum de Donald Trump, que sería si no se abre el estrecho de Hormuz o si no se llega a ningún acuerdo en estas últimas 24 horas que hay para decidir. Eso ya dependerá de si responden o no a esta propuesta los iraníes o siguen adelante y prefieren que les sigan bombardeando durante los próximos días. Bueno, veremos a ver qué pasa. Bien, dicho esto, ya vemos que Bitcoin pues, ha salido de esa zona y ahora pues depende un poquito de lo que pase en las próximas horas para que siga recuperando o no. Si hay un alto el fuego, la recuperación va a ser brutal en todos los mercados. O sea que podríamos ver Bitcoin atacando los 72.815 en estos primeros días de la semana. Luego seguramente durante la semana saldrán datos en Estados Unidos y no sé ya si reflejarán algo de la subida del precio del petróleo y la inflación que ha provocado esta subida del precio del petróleo. No lo sé, veremos a ver. Quizás eso luego nos lleve otra vez a correcciones, pero en principio un alto el fuego nos llevaría a una subida inmediata y después tendríamos que ver cómo se toman los datos en el corto plazo, porque claro, si sube la inflación por los datos del corto que den durante esta semana, si nos dan datos de inflación malos, pero el mercado entiende que es algo puntual, que se debe solamente a esta subida del precio del petróleo, pero que se corregirá cuando la guerra termine porque el petróleo volverá a los precios que estaba antes, pues el mercado no se lo tomará demasiado mal. Pero si piensan que es algo permanente, que los precios del petróleo no van a volver a bajar tan fácilmente y se van a quedar en niveles elevados, en lugar de bajar a 60 y pico o 70, se van a quedar en 90 o en 85, pues entonces el mercado se lo tomará mal. Eso lo tendremos que ir viendo poco a poco. De momento, lo único que podemos hacer es esperar a ver qué pasa en el día de hoy, a ver si hay un alto el fuego de verdad y a ver a qué acuerdo se llega para que termine el conflicto y se reanude un poco la actividad económica en la zona, ¿no? Pero bueno, técnicamente el gráfico nos está diciendo cosas positivas, eso sí, nos podemos quedar con ello claramente. Dominancia de Bitcoin casi en 59, recupera mucho. Ya ha estado en 59 al cierre de ayer con esa recuperación de Bitcoin. Es decir, el dinero ha entrado en Bitcoin en un primer momento y ahora pues está retrocediendo un poquito en el día de hoy porque alguna altcoin pues ha reaccionado. Pero el primero en subir ha sido Bitcoin ayer con esta vela de la dominancia subiendo claramente. Vamos a repasar de una en una las altcoins que solemos ver habitualmente. Sube un 1,39% a AVE. Ayer cayó fuerte contra Bitcoin. Cuando Bitcoin reaccionó, todas las demás estaban cayendo. Cardano también estaba cayendo en el día de ayer y hoy recupera. Parece que quiere recuperar los 369. A ver si lo consigue. Otras están peor ahora mismo. Como hemos visto, por ejemplo, AVE está peor.
BGB sube un 0,07%, pero fijaros qué vela tan negativa hizo ayer. Cada vez hay menos volumen en los exchange. Claro, con el paso del tiempo y 2 meses en los suelos, los inversores han ido perdiendo confianza y dinero. Por lo tanto, las operaciones ahora mismo están en mínimos de este año y posiblemente en mínimos de los últimos 3 años, posiblemente. Las operaciones en los exchange han bajado mucho porque la situación no ayuda. Si el mercado empieza a recuperar, volverán a repuntar, evidentemente. BNB también ha estado comportándose mal la semana previa y bueno, ha tenido un pequeño rebote, pero como veis, ayer volvió a caer y hoy intenta rebotar de nuevo. Ethereum 1,07% arriba, bien, el gráfico de Ethereum tiene buena pinta, ya lo hemos dicho, de los que mejor pinta tiene dentro de las altcoins. Se apoyó en la zona de soporte de los 0,03028 y ha rebotado. Solana, que tiene peor pinta, pues cae un 0,32% en el día de hoy y sigue en la zona de mínimos peligrosamente, aunque si el mercado rebota, sospecho que rebotará también. Tron, que ayer me preguntaron, TRX, pues sigue alcista de momento. Vamos a dibujar alguna línea ya que no tenemos nada de referencia. Vamos a ver, ponemos aquí el imán. Esta sería la referencia que se debería respetar. Mientras no caiga por debajo de esta línea, pues de momento parece que seguirá alcista. XRP sube un 1%, pero también fijaros ayer cómo perdió el soporte. Perdió el soporte de los 1958 y está rebotando hacia ese soporte, pero es un rebote, no ha perdido el nivel y está a punto de perder este otro nivel, que son los 1931. Cerró por debajo en 1931, no por mucho, entonces no se puede dar por roto y ahora mismo está recuperando, pero la pinta técnica no es buena. Si rebota va a ser porque rebota Bitcoin, no porque tenga ninguna buena pinta técnica de ninguna manera. Y otra de las que tenían mejor pinta técnica, o sea, yo diría que Ethereum es la que mejor pinta tiene de las que repasamos. De las que no repasamos no puedo decir nada porque no sigo el resto, pero de las que repasamos, la que mejor pinta tiene es Ethereum y la segunda que mejor pinta tiene es esta, que está amenazando con romper aquí los 0,037 y si consigue, bueno, 37,20 o una cosa así, o 37,30. Si consigue salir de esta zona, puede tener una subida interesante hacia esta zona de los 0,00464. Pero vamos, sin más, valor especulativo total y simplemente eso, digo por gráfico, es la que segunda que mejor pinta tiene de momento. Y nada más, dejamos ahí el mercado esperando a ver qué pasa con todo esto. Entre hoy y mañana pueden cambiar mucho las cosas por todo esto que hemos dicho. Estamos en un extremo o en otro. Si hay recrudecimiento de los ataques, malo. Si hay acuerdo, pues bueno, pero estamos, ya digo, entre dos extremos. Cualquiera de los dos es posible ahora mismo. Hay un caos tremendo porque las amenazas de Donald Trump han sido brutales. O sea, es el último tuit que puso la semana pasada, bueno, creo que está aquí, un segundito, este último tuit que puso ayer fue brutal. Aquí está. Em, abrid el jodido estrecho, locos bastardos, o viviréis en el infierno. Eso es lo que puso Donald Trump. Un presidente poniendo eso es una barbaridad, ¿no? Pues eso puso ayer en Twitter. O sea que por un lado está esa retórica súper agresiva que, vamos, que se sale de todo tono que suele tener un mandatario. Y por otra parte está la probabilidad de un acuerdo de paz con 45 días de alto el fuego y negociaciones para terminar el conflicto por completo. O sea que estamos en los dos extremos totales, ¿vale? Entonces dependemos de eso y veremos a ver lo que pasa a lo largo del día, como digo. En principio el mercado apunta bien en el caso de Bitcoin. O sea, si solo nos fijamos en el análisis gráfico, si no supiésemos nada de lo que está pasando en Oriente Medio, de repente, pum, nos ponen este gráfico un día cualquiera, en un momento cualquiera, que no hay guerra en ningún sitio, el gráfico nos está diciendo que nos vamos para arriba. Pero, claro,
Estamos en una situación en la que estamos y que no depende solo de Bitcoin, depende de otras cosas, ¿vale? Pero en principio, la pinta técnica es muy buena. Además, es como que estamos haciendo el suelo más fuerte, porque el suelo ya estaba hecho y estaba confirmado el escape el 16 de marzo, pero por la situación que acontece, se ha rehecho el suelo 2 veces. Entonces, cuanto más fuerte sea ese suelo, cuanto más tiempo estemos aquí, más positivo cuando salga para arriba. Porque nos han hecho rehacer el suelo una vez más, cuando ya estaba hecho. Eso es como reforzar la situación, más todavía. Es como plantar los cimientos el doble de consistentes. Teníamos ya unos cimientos buenos para haber subido para esa fecha, 16 de marzo, y por las circunstancias estamos haciendo unos cimientos más sólidos. Es como que, imagínate, estás construyendo una casa, has hecho ya todos los cimientos y te dicen, no, vamos a prepararla especialmente para que resista terremotos, tsunamis y todo lo que sea. Vamos a volver a rehacer los cimientos todavía mejor. Pues es lo que estamos haciendo. Hacer los cimientos todavía más duros. Por lo tanto, pues cuando salga para arriba vamos a tener un edificio bien construido, bien fuerte, sobre una base sólida. Esto va a ser una base muy sólida. Así que bueno, pues no hay mal que por bien no venga. Es decir, el hecho de que nos estemos retrasando en esta recuperación va a ser que la recuperación sea más sólida, con una base más de largo plazo. ¿Vale? Así que bueno, pues eso es lo que tenemos. Espero que os haya gustado el vídeo. Al que le haya gustado que dé un like. Compartid en redes sociales para que el canal pueda seguir creciendo. Si no estáis suscritos, suscribiros y darle a la campanita con todo para que os avise cada vez que hay un vídeo nuevo. Y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego!